Listo, Emi. Ok, bueno. em, Veo que no son muchos, entonces vamos a ver una dinámica un poquito diferente de lo que les tenía preparado. Pero bueno, les voy a enfatizar algunas cosas. Mi nombre es Emiliano, buenos días. Entonces, miren, no sé qué les había mencionado hace un momento, pero del tema del sistema hematológico, pues hay muchas cuestiones que podemos nosotros mencionar. En primera instancia, me gustaría mencionarles algunos aspectos relacionados a qué podemos nosotros visualizar dentro de una historia clínica que nos ayuden a justamente valorar a un paciente cuando se afronta uno a un sistema hematológico. Al final, si tienen alguna duda, pues ya podremos revisarla puntualmente y podremos pues ver si tienen alguna duda. Esos son los objetivos primero del tema. Vamos a ver anemias, vamos a ver qué es, pues las vamos a clasificar, vamos a ver justamente cómo funcionan y por último vamos a, con lo que recopilemos de antecedentes, historia clínica y exploración, pues integrar propiamente un síndrome anémico. Esto es lo que espero que ustedes puedan tener. Digo, la hematología es una rama muy amplia, pero vamos a tratar de rescatar puntos puntuales, puntos que nos permitan justamente asociar distintas características para integrar un diagnóstico, pues, favorable. Entonces, vamos a ver primero qué tenemos que preguntar. Usualmente cuando vamos a un hematólogo, pues nosotros pensamos que solamente tienen que ver problemas que vengan con los sangrados o justamente por la anemia que a todo mundo se le ocurre, pero realmente hay que pensar que un hematólogo va a tener muchas otras facultades para poder integrar patologías que se manifiesten a distintos niveles, ya sea justamente a nivel, por ejemplo, compresión medular, precisamente las anemias o algunos sangrados. Pero pues justamente como médico hay que tener a consideración cuáles son aquellas características clínicas que pueden traducir alguna enfermedad hematológica, ya sea, por ejemplo, una concentración disminuida, por ejemplo, de la hemoglobina, una concentración aumentada, ¿no? Por ejemplo, en la eritrocitosis, alguna concentración, por ejemplo, igual de algunas sustancias de depósito como la ferritina, situaciones en las que líneas celulares disminuyan como los granulocitos, la pancitopenia o algunos leucocitos, ¿no? Situaciones, por ejemplo, como podría ser el aumento de algunas vísceras, como lo pueden ser el vaso, ¿no? O otras cuestiones inmunológicas. En fin, hay un sinfín de situaciones que pueden hacer que uno tenga que pensar en recurrir a un hematólogo. Sin embargo, me gustaría mencionarles que nosotros no debemos de dejar de pasar las exploraciones integrales porque justamente son esas las que nos van a permitir llevar a cabo una adecuada recopilación de datos que nos digan así, esto es algo que puede ser hematológico o no. Y como nosotros veremos a continuación, hay distintas características que te dicen, ah, sí, bueno, esto puede ser útil para diagnosticar distintos síndromes, como el síndrome anémico o un síndrome mieloproliferativo, etcétera. Entonces, en ese sentido, cuando ustedes hagan una interrogación adecuada, recuerden nunca olvidar algunos puntos importantes, como lo puede ser el consumo de algunos fármacos, de algunos medicamentos, algunos tipos de hierbas, como los remedios herbales. ¿A qué se está exponiendo su paciente? Recuerden que hay distintas zonas donde hay factores como el plomo que pueden inducir cuestiones a nivel hematológico, en la interrogación de la fiebre, que esta es una de las situaciones más importantes que hay que valorar porque hay patologías como los linfomas que pueden presentar fiebres de origen nocturno y justamente esas fiebres pueden caracterizar alguna situación neoplásica grave. La pérdida de peso, justamente también asociado a situaciones hemato-oncológicas, problemas en general del cuerpo que traduzcan la astenia, la dinamia, ¿no? Algunas enfermedades hereditarias, por ejemplo, aquellos que tienen antecedentes, pues justamente pueden incurrir en interrogar directamente si alguien padece o no enfermedades como la hemofilia, si tienen consanguinidad, aunque ustedes no lo crean, muchas personas llegan a tener relaciones con otros miembros de su misma familia y por lo tanto pueden tener situaciones donde hereden estas cuestiones o sean más propensos a presentar algunos tipos de patologías. Los antecedentes sexuales, porque justamente vamos a ver que hay algunas enfermedades que pueden
ser de origen infeccioso y también pueden traducirse a nivel hematológico, ¿no? Las cirugías previas, ¿no? Por ejemplo, algunas cirugías como recambio valvular puede hacer que choque con los eritrocitos las válvulas cardíacas y esto puede generar un tipo de hemólisis y por lo tanto, pues ocasiona un problema. Y disnea, porque vamos a ver que es un síntoma que va a manifestarse en muchas enfermedades que puedan justamente dañar al paciente. Entonces, son algunos de los puntos que hay que rescatar siempre en una anamnesis, ¿no? Y ahora, me voy a ir un poco más rápido dentro de la exploración física porque es algo que ya se ha visto, pero voy a aterrizar algunos puntos que cuando puedan recopilar nuevamente este material, vean ustedes que es importante tomar en consideración. En hematología, al igual que cualquier otra especialidad, se va a tener que realizar justamente un análisis integral de cabeza a pies, empezando justamente por la interrogación de los síntomas hasta llegar a un diagnóstico. Aquí en hematología nos importa mucho que ustedes sepan justamente cuáles son estas situaciones más representativas en los distintos aparatos del cuerpo que traducen algo. Lo primero que nosotros vamos a ver es una inspección y justamente en esa inspección vamos a ver algunas características que dices, esto puede ser sinónimo de que el paciente puede estar cursando con una situación hematológica. Por ejemplo, la piel es uno de los primeros órganos que yo visualizo donde lo que tengo que ver es la coloración pálido cuando tenemos a alguien anémico, ictérico, si tenemos igualmente un proceso de anemia, puede ser, pero que se tenga una etiología distinta, algún tipo de situación congestiva, o también le podemos llamar nosotros plétora, por ejemplo, en la policitemia vera, o inclusive pigmentaciones de un color como gris, ¿no? O inclusive puede ser morado en los hematomas, pero una grisación metálica en la hemosiderosis. Aquí en estas imágenes ustedes pueden ver lo que yo les quiero dar a referir. Por ejemplo, ustedes tienen que checar siempre las coloraciones grisáceo-metálicas, que pueden ser sinónimo de la hemosiderosis, que usualmente pueden verlas localizadas en extremidades inferiores y que van a tener una característica muy importante dentro de estos pacientes, pues hay que ver justamente el fototipo que tengan estas personas para poder entender qué tipo de situación puede estar afectando. La palidez, una situación que tanto podemos valorar en las manos, en las conjuntivas, en las uñas. Y aquí justamente tienen que ser muy acuciosos en tratar siempre de valorar desde la punta del cabello hasta la punta de la uña, porque en el aspecto hematológico siempre va a haber una situación que pase como inadvertida, pero que es un indicio de que esa persona pues puede estar cursando con un proceso de la sangre, ¿no? Y en específico, pues en las manos, porque verán ustedes que hay enfermedades que pueden asemejar como fenómenos de vasoconstricción, como en el fenómeno de Raynaud, que pueden también dar este tipo de datos. Entonces es muy importante. Observen ustedes la coloración rojiza, que habla de un dato congestivo en estas manos, donde también van a ver que una situación útil es comparar siempre entre las manos del explorador con la mano que se quiere explorar para poder visualizar si esa persona pues está en una situación sana o no, pálida o no. Porque ustedes dirán, bueno, hay muchos tipos de pieles que tienen una tonalidad distinta y si yo me pregunto, pues, cuál es la coloración normal de esa persona, tendría que evaluar, pues, cómo ha sido ese color a lo largo del tiempo. Entonces, a veces puede ser un poco difícil, por lo que se recomienda siempre hacer esta situación comparativa, ya sea con la propia mano del explorador, con la mano ajena, para permitir justamente tener una evaluación integral. Hay otras situaciones como las púrpuras, que se definen como esas extravasaciones sanguíneas subcutáneas, ¿no? En las vasculitis de Henoch-Schönlein o cualquier otro tipo de vasculitis, que van a tener situaciones o características específicas y también depende del grupo de edad que ustedes deben de estar atentos al valorar para saber qué tipo de etiología puede ser la más probable, ¿no? Por ejemplo, en las extremidades inferiores en los niños es común que nosotros observemos este tipo de datos que van a tener que describirse de acuerdo a los patrones de donde se encuentran. Las pieles, por ejemplo, atróficas, que puedan ser delgadas, transparentes, pueden ustedes verlo en situaciones como las púrpuras seniles,
que las personas mayores llegan a tener, que muchas veces se confunden con moretones que se hacen, pero que igualmente son problemas ya mismos de la sangre, ¿no? A nivel, por ejemplo, de de las plaquetas. Ahora, podemos ver situaciones neoplásicas también muy importante, que ahorita es donde vamos a profundizar un poquito más, de esas lesiones que puedan ser cutáneas, que puedan no ser como por ejemplo una lesión dermatológica habitual y que se encuentran en distintas zonas particulares que nos hacen alusión a que esa persona tiene un proceso neoplásico. Por ejemplo, podemos ver algunas lesiones papulosas infiltrativas como las letálides o que también se conocen como metástasis cutáneas, características propio en situaciones avanzadas del mieloma. Hay otros, como los plasmocitomas, que no se pueden visualizar a nivel clínico, pero sí por métodos de imagen cuando hacemos un análisis integral de qué es lo que puede estar causando este paciente. Ahora, por ejemplo, tenemos infecciones cutáneas que, bueno, si uno sospecha que una persona llega al consultorio y nosotros visualizamos a alguien que tiene una infección sumamente diseminada por todo el cuerpo o incluso por la sangre, hay que nosotros que pensar que cuáles son los factores que ayudan a protegernos, a pues justamente los granulocitos. Entonces, también esta situación puede ser útil para visualizar a un paciente en el aspecto hematológico. Hay otras lesiones, vamos a ver, por ejemplo, las petequias, como estas lesiones puntiformes, rojas, que tienen tamaños circunscritos menores a 0,5 centímetros de diámetro, que nos hablan o nos traducen fenómenos, por ejemplo, de trombocitopenia, ¿no? O inclusive algunas colecciones de sangre que pueden ser localizadas en, ya sea en el territorio subcutáneo principalmente, que pueden doler y que su tamaño y su localización en algunas veces nos habla de alguna enfermedad característica, como puede ser la hemofilia, que son hematomas que tienden a crecer en zonas de articulaciones grandes, como el codo. O inclusive enfermedades un poquito más raras, como por ejemplo estas dilataciones de los vasos que, por ejemplo, pueden aparecer a nivel, digamos, interno, en el cerebro, pero también pueden verse, por ejemplo, en la piel, que son las telangiectasias, ¿no? Que estas dilataciones pueden ser sinónimo de una enfermedad como la telangiectasia hemorrágica hereditaria o que también ustedes la pueden encontrar como enfermedad terrendu-ósea. Como ustedes se dan cuenta, pues hay muchas enfermedades que pueden traducir datos clínicos a nivel de la piel y por lo tanto, pues vamos a ver problemas. Ahora, aquí sí es donde quiero ahondar un poco más. Los ganglios linfáticos es algo que todos revisamos siempre, que estamos usualmente viendo y que nos dicen, sí, hay que palparlos y vamos a verlos en ciertas zonas, pero hay que tener mucha a consideración que los ganglios linfáticos son una situación muy importante para detectar enfermedades del sistema hematológico que usualmente tienden a ser mortales de forma temprana. Entonces, todos nosotros ya sabemos que los ganglios linfáticos es un órgano linfoide del sistema inmunitario que va a ayudarnos a controlar o a luchar contra agentes patógenos, ¿no? Y sabemos que los tenemos en una localización superficial y en una zona profunda, zona en la que no vamos a poder acceder a través de métodos de exploración física convencional, sino a través de métodos de imagen, principalmente. En ese sentido, tenemos que nosotros conocer cómo están dirigidos los patrones de diseminación de cualquier enfermedad de acuerdo a la localización anatómica que tengan estos grupos de ganglios. Sabemos nosotros que existen superficiales y ya me imagino les han de haber comentado que tenemos desde la cabeza hasta los pies en posición occipital, hiperregular, cervicales, a nivel del mentón, de la mandíbula, etcétera, y a nivel profundo, que los primordiales que existen son los mediasténicos, los abdominales, los retroperitoneales y los pélvicos. Ahora, ¿por qué esto es muy importante de entenderlo y de memorizarlo? Y yo les diría que es muy importante que lo tengan a la mano, porque justamente sabiendo dónde están y sabiendo las etiologías, que ya sabemos que pueden ser por infecciones, por depósitos o por neoplasias, nosotros vamos a poder comprender si esta persona, integrando con otras características clínicas,
puede tener datos sugestivos de que tenga un proceso de alta malignidad. Como el día de hoy vamos a ver anemias, tienen que saber que también hay enfermedades neoplásicas que pueden cursar con anemia. Entonces, esa situación es algo que no pueden menospreciar dentro de la exploración física. Las adenopatías, que es lo que vamos a revisar brevemente, tienen una clasificación en tres situaciones, de acuerdo al tiempo: agudas, subagudas, crónicas. Agudas pueden encontrarlo ustedes menor a 2 semanas. Diseminación localizada o generalizada y la etiología, que puede ser de carácter infeccioso o de carácter neoplásico. ¿Y qué pueden causar todas estas situaciones? Pues sí, se agrupan en estas tres situaciones como neoplasias, infecciones, pero nunca olviden esta mnemotecnia que les recomiendo utilizar, que nos habla que cuando ustedes vean una adenopatía o un crecimiento justamente de los ganglios, siempre recuerden estos aspectos, como pueden ser procesos de malignidad de primera instancia, las infecciones, procesos autoinmunes, misceláneos como una cirugía o algunos factores iatrogénicos como los fármacos. Entonces, todas estas características tienen que ayudarles a orientar ese diagnóstico. Cuando ustedes vean a un paciente, siempre ustedes valoren la edad. Por supuesto, veremos que hay unas enfermedades que pueden tener picos de incidencia en edades más tempranas, los tiempos de evolución, si tienen datos de infección, síntomas constitucionales, como ya revisado, la pérdida de peso, datos de malestar general, algunos antecedentes de vacunación, de viajes. Vamos a ver picaduras de insectos, la vida sexual, nuevamente muy importante, y justamente valorar con mucha pues, pericia los síntomas sistémicos que se presenten, ya sea en la presencia de adenopatías o sin la presencia de adenopatías, y hago mucho hincapié en esto porque vamos a ver que en la anemia podemos tener manifestaciones de muchas cosas que nos traduzcan anemia. Y vamos a ver justamente los síntomas B, que eso se refiere a tres cosas en particular: la fiebre, la sudoración profusa de predominio nocturno principalmente y las pérdidas de peso, que se define una pérdida de peso que no sea intencionada en un más del 10% en menos de 6 meses, entre otros datos como la anorexia o exantemas. Cuando ustedes los valoren, siempre describan dónde están, si son bilaterales, unilaterales, qué tamaño tienen, cómo es la consistencia, si es adherida a planos profundos, si es no adherida a planos profundos, si está fijada, bueno, esta sería la fijación, perdón, la consistencia, si es blanda o dura, si duele o no duele y qué temperatura se asocia, porque en esa situación ustedes pueden hacer diagnósticos diferenciales relacionados, por ejemplo, a si tiene un proceso infeccioso, si tiene alguna carie, alguna enfermedad exantemática, algún crecimiento normal o igualmente algún proceso que se lleve a nivel genital. Entonces, si ustedes lo van hilando, pues tiene mucha lógica el por qué hay que valorar toda esta situación. Pero dentro de la descripción, esto es muy importante. No se les puede pasar a escribir siempre las adenopatías de esta manera porque les va a ayudar mucho a identificar cuándo hay un problema grave de alguno que pueda que no sea tan grave en el momento, pero que aún así hay que valorarlo igualmente, ¿no? Ahora, para explorarlos, igualmente hay una técnica que debemos de recordar, donde las personas se les pide que si valoramos la región cervical, hagan una ligera extensión del cuello, donde referencias anatómicas como el esternocleidomastoideo va a ser un punto de referencia para ver si los ganglios se encuentran anteriores, posteriores, si están claviculares, etcétera. Y vamos a ver que la palpación usualmente se recomienda que sea con los dedos de los primeros, perdón, con los primeros dos dedos, con la yema de los primeros dos dedos, y que hagan una palpación suave y después profunda para valorar justamente la simetría de estos ganglios. Y por último, también no se olviden de palpar la tiroides y la tráquea que ya han visualizado en sus videos pasados de exploración del cuello. Pero en general, tienen que recordar siempre describirlos totalmente por la topografía y las características de esa situación. Ahora, hay algunos
ganglios que no podemos omitir porque son de mucha importancia que a veces no nos enseñan a explorar, como por ejemplo los ganglios de la región axilar, de la región epitroclear y de la región poplitea e inguinal. Los ganglios de la región axilar, por ejemplo, se pide que al paciente tenga que alzar un poco su brazo y van a explorar justamente el hueco axilar a nivel de la línea anterior y de la línea lateral, así como se muestra en esta imagen. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, los de la región epitroclear, se pide que haga el paciente una ligera abducción, se sostiene la mano, se flexiona justamente la articulación del codo y vamos a palpar por encima del cóndilo medial, como se ve en esta imagen, el húmero para visualizar si no hay algún ganglio presente. En la región poplitea se va a flexionar la rodilla y justamente se palpa el hueco popliteo para visualizar igualmente si no hay alguna adenopatía o algún ganglio opresivo. Ahora, ¿por qué mencionaba estas situaciones? Porque vamos a ver que hay unas características importantes que te dicen que eso que estás palpando es malo. Por ejemplo, que la consistencia sea aumentada, o en otras palabras, que sea firme, que esté adherida a planos profundos. El dolor puede ser algo arbitrario, pero justamente nunca debemos de olvidarlo. Y si la temperatura aumenta o está aumentada o no. Si no tiene el aumento de temperatura, pues es algo que nos sugiere que puede ser más maligno que si lo tuviera. A pesar de que les digo estas características, debemos de no olvidar que no son ley. Puede ser que estén presentes o no, pero que si están en conjuntas, pues nos dice, que es esto algo muy probable que sea una situación maligna. Y justamente también la evolución que tengan. Aquí les pongo un cuadro donde podemos ver cómo van aumentando o cómo puede ser la cronicidad de algunas características que nos digan que, bueno, tal vez lo que encontré sea más de un proceso infeccioso a algo que sea maligno. Ahora, nunca deben de olvidar esto. Esto sí es muy importante en esta diapositiva que lo tengan en mente, que ganglios de un tamaño a nivel axilar y cervical y inguinal mayor a 2,5 centímetros y los epitrocleides siempre, independientemente del tamaño de ese ganglio, es algo de mucha atención. Los supraclaviculares, ganglios que surjan ahí, también son de muchísima atención porque siempre te van a traducir generalmente un proceso oncológico. Adenopatías generalizadas, donde no se expliquen causas, que ya se dio un tratamiento adecuado y todavía siguen los crecimientos, también es un signo de alarma. Adenopatías que se acompañen de síntomas sistémicos y en específico de síntomas B, donde el factor de la fiebre es muy importante, también es un signo de alarma, que no se les debe de olvidar. Y a tenopatías, donde ya estudiaron al paciente y no le encontraron nada, pues también es una situación que hay que valorar. Estos son un cuadro con los signos de alarma, lo que les mencionaba hace un momento. Se los dejo para que lo puedan revisar con mayor calma y les pediría siempre que tengan en mente estas localizaciones que les mencionaba porque es muy importante para poder hacer diagnóstico de muchas enfermedades del sistema hematológico y que muchas veces se dejan desprovistas. Y que en especial también las poblaciones pediátricas verán que es muy importante de valorar. Pero bueno, este cuadro lo podrán revisar más adelante. Lo que sí les quiero mencionar es que justamente nunca dejen de pasar la descripción que les mencioné en un principio, porque eso les puede ayudar a dar una adecuada valoración y poder inclusive llegar a referir a su paciente, porque veremos que esa situación puede ser un poco particular dependiendo de la enfermedad que estemos tratando, pero igualmente nunca olviden la exploración completa. Ahora, igualmente, de la cabeza y del cuello, vamos a ver que hay algunas situaciones como la anemia ferropénica que te pueden cambiar la textura y el color e inclusive el aspecto del cabello siendo lo más frágil. La coloración del rostro, pues igualmente ya veíamos datos a nivel de las mucosas como la palidez. Y por ejemplo, en la boca pueden explorar algunos datos característicos, como puede ser igual ese enrojecimiento tan alto, que puede ser sinónimo de enfermedades como la polilobulia, o inclusive que pueda ser pálido en los casos de la anemia.
Hay datos, por ejemplo, como las quelitis angulares, o que también las pueden encontrar como rácades, que se asocian a anemias ferropénicas de cronicidad prolongada. Los angiomas, que justamente son estos tumores vasculares que pueden surgir en algunas zonas, como por ejemplo igualmente los labios, que igual traducen enfermedades raras o, bueno, enfermedades de poca prevalencia, como pueden ser la enfermedad de Rendu-Osler, lo que les decía que es esta telangiectasia hemorrágica hereditaria, y igualmente problemas como a nivel infeccioso, ¿no? Que pueden traducir situaciones donde bajan las defensas, por así decirlo, y las líneas celulares pues están bajas. En las encías, en la boca, también podemos ver algunos datos clínicos de manifiesto, por ejemplo, las hemorragias constantes en las leucemias, que estén hipertróficas esas mismas encías, pueden ser datos de leucemias, por ejemplo. Algunas situaciones como, por ejemplo, el muguet oral, o que también le pueden conocer como la candidiasis oral, que nos pueden traducir datos de granulocitopenia, ¿no? Las aptas igualmente, las granulocitopenias, y ustedes pueden empezar a asociar, ok, si las personas tienen procesos infecciosos graves que afecten a distintas partes de su cuerpo, pues hay algún problema a nivel de las líneas celulares, ¿no? O, por ejemplo, algo muy característico que no se ve mucho, pero que todavía se describen, son los ribetes de Hurton, que son estas exploraciones, estas coloraciones grisáceas en las encías que se llaman como líneas plúmbicas, ¿no? También los pueden encontrar así, que traducen problemas de intoxicación por metales pesados, en específico el plomo, ¿no? Entonces, son muchos datos, pero aquí les resumí algunos pocos. También no se olviden nunca de explorar justamente la laringe, porque hay algunas situaciones como las granulocitopenias, ¿no? O las leucemias agudas que pueden generar anginas con aspectos necróticos por infecciones que sobrepasan al hospedadero, ¿no? También algunas veces no se observan, pero pueden ver hemorragias o petequias purpurales a nivel del paladar que nos hablan de problemas como de la trombocitopenia, ¿no? Entonces, o que pueden surgir también en antemas, que recuerden que un enantema va a ser aquel exantema que surge pero en mucosas, o sea que va a surgir interno, ¿no? Que pueden traducir alguna causa infecciosa. Algo también importante es la lengua. La lengua en hematología es muy relevante porque van a ver que sí, el color nos puede traducir ya sea que sea anemia, ¿no? Como lo hemos venido mencionando, y el aspecto, que puede ser algunas veces brilloso, puede ser liso o depapilado en las anemias ferropénicas, ¿no? O inclusive en las anemias perniciosas, o también puede acompañarse de datos de infección, ¿no? En las granulocitopenias, por ejemplo. Y el tamaño. Algunas veces las lenguas se incrementan demasiado en tamaño y ustedes lo pueden llegar a visualizar en pacientes que, por ejemplo, cursan con anemia perniciosa o inclusive cuestiones secundarias como el hipotiroidismo que también puede generar estos crecimientos, ¿no? Entonces, es otro dato que también nunca deben de olvidar y que les hago hincapié, por ejemplo, en las lenguas que se vean brillosas y denudadas. En los ojos, igual, datos de coloración, como la ictericia, la palidez, la congestión o plétora, las hemorragias retinianas, porque justamente pueden traducir fenómenos de trombosis. Exudados sanguíneos, que igualmente asociados a este tipo de problemas, o alguna ingurgitación o segmentación de las venas retinianas, ¿no? Entonces, igual reiteramos este aspecto importante de la exploración física y que ustedes vean la traducción que tienen estos datos hematológicos en el cuerpo. En el tórax y en el abdomen hay tres cosas que me gustaría nada más mencionarles, que por ejemplo, algunas veces las personas pueden llegarse a quejar de hipersensibilidad en toda la parrilla costal o en el esternón. ¿Y por qué ustedes creen que se los pongo? Porque justamente enfermedades hematológicas como el mieloma traducen problemas de sensibilidad a nivel de la caja torácica, ¿no? Y también dan problemas a nivel neurológico. Por lo tanto, es importante que ante cualquier dolor de tipo torácico, ustedes también tengan en mente diagnósticos diferenciales relacionados al sistema hematológico. Los soplos que son de carácter funcional, que me imagino verán más adelante también cómo se caracterizan estos soplos que son sistólicos, que no tienen tril,
que van a ser justamente aquellos que se valoren en una situación cardiológica, pero que muchas veces no traduzcan un problema cardiológico, pero sí un problema hematológico. Y las visceromegalias, siempre muy importante e intencionalmente tienen que buscar en las exploraciones de abdomen los crecimientos de estos órganos, específicamente o más importante, por así decirlo, el vaso y el crecimiento del hígado, ¿no? Porque en las leucemias o inclusive en los mismos linfomas, pero más en las leucemias, pueden llegarse a presentar estos crecimientos, entonces es muy importante. En las extremidades, también las deformaciones, ya sea de las propias articulaciones, como les decía yo, que por ejemplo las hemofilias, pueden ustedes ver características como los moretones o las deformaciones de estas articulaciones que les pueden presentar datos sugestivos de enfermedad hematológica. La coloración misma de las manos, igual como ya lo mencionamos, si tienen o no edemas, y específicamente hay un tipo de edema que es linfedema, que traduce un proceso neoplásico y por supuesto las uñas, porque las uñas dan muchos datos importantes y les pongo el nombre de la coilonychia, que no se les vaya a olvidar, que justamente son estas uñas, como ustedes pueden ver, que tienen un aspecto de como seco, frágil, y que la característica es que tienen esta escotadura hacia arriba que semeja a una cuchara. De hecho, se llaman también uñas en cuchara, que pueden surgir en cuestiones de anemia ferropénica de larga evolución o inclusive hasta la policitemia, pero es muy importante que la valoren. Por último, en este apartado de exploración, pues lo neurológico. Porque justamente también vamos a ver que hay personas que de la nada comienzan a viciarse y no saben por qué. Pero nadie se le ocurre investigar que tal vez tenga un problema de las plaquetas y por lo tanto hay que buscar intencionadamente cuál es esa situación. Las infiltraciones meningias, que les decía yo al principio, podemos sí nosotros ver datos clínicos que nos diga el paciente que podamos observar, pero muchas veces no se puede y que pueden traducirse en síndromes neurológicos como de comprensión medular o inclusive que alteren la movilidad como en el síndrome del túnel carpiano o polineuropatías que puedan traducir una situación hematológica. Entonces, como ustedes pudieron ver, hay muchas cosas que no podemos dejar de explorar y que inclusive se traducen más, pero que deben siempre tomar a consideración al abordar integralmente a cualquier enfermedad del aparato hematológico y que precise de una exploración más profunda. Ahora sí, vamos a ver anemias, muy importante, que me quiero que se queden con este tema algunos aspectos clave. Van ustedes a desarrollar en la materia de hematología con mayor profundidad el tratamiento de estas, pero vamos a ver justamente cuáles serían las integraciones fisiopatológicas que nosotros tenemos que dar con la anamnesis y la exploración. Entonces, las personas siempre llegan a decir que tienen anemia y entonces las personas creen o llegan a creer que anemia es estar enfermo. Y pues en esencia sí, pero la anemia no va a ser una enfermedad, va más bien una manifestación clínica de varias enfermedades y por lo tanto es nuestro trabajo siempre saber qué produce una anemia. Para definir anemia, la definición más común se basa en un parámetro de laboratorio que ustedes tal vez ya conozcan, que es la hemoglobina. Cuando estos niveles bajan, entonces yo puedo decir que la persona puede, más bien, cursa con anemia. Sin embargo, dado que la hemoglobina es una proteína que se encuentra en los glóbulos rojos, si estos disminuyen también, pues entonces hablaríamos también de una anemia. Pero también podemos decir que tal vez tengamos niveles adecuados de glóbulos rojos o niveles adecuados de anemia, pero no son esta cantidad suficiente las que tengamos para cumplir las necesidades fisiológicas que tengamos. Entonces, estas tres situaciones pueden ser cuestiones que nos definen una anemia. Que la hemoglobina esté baja, que no tengamos la adecuada cantidad de glóbulos rojos o que los que tengamos, pues, no puede suplir las necesidades fisiológicas. Aunque la que quiero que más se queden es la que está subrayada en azul, que disminuyen los niveles de hemoglobina. Entonces, en ese sentido, la hemoglobina es el principal parámetro que nosotros tenemos que visualizar frente a un paciente con anemia. Ujú. Y bueno, hay otros métodos que también nos ayudan, como por ejemplo los conteos de glóbulos rojos, el volumen corpuscular medio, abreviado BSM,
La cuenta de reticulocitos es algo muy importante. Los frotis sanguíneos, si ya nos queremos ver muy elegantes, o las electroforesis también, si nos queremos ser muy específicos de la hemoglobina. Entonces, como no es una enfermedad, sino una manifestación clínica, pues justamente se compagina con algunas otras, ¿no? Sabiendo entonces que, pues, si la hemoglobina es una proteína que se encarga de transportar oxígeno, nosotros podemos deducir que los problemas que surgen de que no esté, pues vienen con que no hay adecuado oxígeno y por lo tanto vamos a ver que el oxígeno es muy importante y constituye entonces parte del síndrome anémico. El síndrome anémico es un agregado de signos y síntomas que va a presentarse por alteraciones a nivel neurológico como la fatiga, que nosotros en la terminología médica le llamamos astenia, pueden ser los mareos, que nosotros ya en medicina les llamamos lispotimias, o las fatigas o faltas de fuerzas, como por ejemplo la adenocardia. Podemos ver, por ejemplo, coloraciones o cambios de coloración anormales como pueden ser la ictericia en los ojos, en las anemias hemolíticas, a nivel de los tegumentos, la palidez, el cambio de temperatura, que las extremidades, la de los pies, por ejemplo, o de las manos se sientan frías, igualmente coloraciones de amarillentas, ¿no? Alteraciones en la respiración, principalmente la disnea, ¿no? Falta de fuerza muscular, la dinamia, ¿no? Vamos a ver justamente alteraciones en la presión sanguínea, alteraciones cardíacas como palpitaciones, taquicardia, ¿no? Dolor torácico, situaciones que asemejan una angina o inclusive un ataque al corazón y por supuesto también cambios a nivel de la coloración de las heces o inclusive hasta visceromegalias. Entonces, todos estos datos clínicos son muy importantes porque van a reflejar procesos que tengan que verse con la anemia, ¿no? En donde tenemos que indagar en la etiología. Pero si bien, como les decía, la anemia forma parte del síndrome anémico, que son los síntomas y signos que ya les mencioné hace un momento, hay que nosotros saber que no nos van a decir con total exactitud qué tiene la persona, ¿no? O sea, porque sí, o sea, muy bien, yo tengo la definición por laboratorio y puedo hacer un diagnóstico clínico de anemia, pero para yo saber realmente que la persona tengo anemia, tengo que valorar justamente los parámetros de laboratorio. Es así que la biometría hemática es el estudio de gabinete de elección para saber qué tipo de anemia tiene y cuál podría ser la probable causa, ¿no? Vamos a tomar algunos valores de referencia muy importantes, como lo es el conteo de glóbulos rojos, que vamos a ver que tiene cortes específicos de acuerdo al laboratorio que ustedes visualicen, pero que en general para las mujeres y para los hombres, estos valores sí quiero por favor que ya se los vayan aprendiendo porque es muy importante. Van a ser, por ejemplo, de 4.7, inclusive hay quienes se los dicen de 4.5 hasta 6.1 o 6.2 para los hombres, ¿no? En las mujeres, vamos a ver de 4.2 hasta 5.4. La hemoglobina, para los hombres, vamos a ver valores de 14 hasta 18, acuérdense, ojo aquí, gramos sobre decilitro, muchas veces se reporta así, pero a veces se puede reportar como gramos sobre litro, y para las mujeres de 12 a 16 gramos sobre decilitro. Ustedes dirán, bueno, ¿por qué es más pequeña este valor o por qué son cifras menores? Pues que justamente vamos a ver que las mujeres, al someterse a fenómenos como el de la menstruación y tener estos sangrados abundantes continuamente, pues explican el por qué tengan valores o conteos de glóbulos rojos menores, así como también conteos menores de hemoglobina. El hematocrito justamente también es un valor que nos va a hablar de la proporción que tiene la cantidad de glóbulos rojos en comparación con el resto sanguíneo, ¿no? Para los hombres puede ser de 42 hasta 52% y para las mujeres de 37% hasta el 47%. El volumen corpuscular medio, que nos habla justamente como de ese tamaño en promedio que tiene cada eritrocito que está circulando en la sangre, que va de 80 hasta 100 femtolitros. La hemoglobina corpuscular media, que se traduce como
la cantidad promedio que hay en cada eritrocito de hemoglobina, que vamos desde los 27 a los 31 picogramos, y la concentración de hemoglobina corpuscular media, que es un parámetro similar al que tendríamos con la hemoglobina corpuscular media, perdón, pero en este caso habla como en general de todo el componente sanguíneo, ¿verdad? Ahora, digamos, yo le saco una biometría hemática a la persona y voy a ver que de acuerdo a los parámetros que yo tenga de valores de referencia, veré si está bajo, ¿no? Menos de 14 o menos de 12 para las mujeres. Pero de acuerdo con la OMS es importante que yo sepa qué grados de anemia existen. Y te dice la OMS que tienes grados leves, moderados o graves, ¿no? Los leves son aquellos que se encuentran entre los 100 y los 120 gramos sobre litro, o bien aquellos menores a 10 para las mujeres y 12 para los hombres. Las moderadas entre 80 y 100 gramos sobre litro, o bien 8 y 10 gramos sobre decilitro respectivamente. Y los grados de anemias graves son aquellos que tienen menos de 80 gramos sobre litro o menos de 8. Esta es una situación muy importante, que inclusive puede llegar a meditar las transfusiones sanguíneas. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, hay cuestiones que yo tengo que visualizar como factores de riesgo, como por ejemplo, saber que si más de un tercio de la población mundial tiene anemia, hay que prestar especial atención en los niños menores a 5 años y más particularmente en aquellos menores a 2 años, porque vamos a ver que, por ejemplo, dentro de la población pediátrica hay enfermedades como la enfermedad hemolítica del recién nacido que pueden cursar con procesos de anemia. Entonces es muy importante porque imagínense que un niño no tenga oxígeno. Las mujeres en edad reproductiva y las mujeres en embarazo, pues van a tener situaciones de portal vigilancia porque van a ser aquellas quienes pierdan más sangre. En el caso de las mujeres en edad reproductiva, el fenómeno continuo de la menstruación y también los patrones de menstruación que estén asociados a ello, pues pueden generar pérdidas hemáticas considerables que les hagan perder reservas hematológicas o hemáticas bastante importantes. Las mujeres embarazadas, por supuesto, porque ellas, al tener justamente el crecimiento de otro organismo dentro de ellas, van a someterse a fenómenos igualmente de anemias, pero por hemodilución, donde si ustedes ven, estar embarazados representa tener un incremento del flujo sanguíneo, pues esto puede condicionar que estas células sanguíneas se diluyen y por lo tanto simular una anemia. Y los adultos, porque entre más grande el cuerpo se vuelve, la capacidad para poder absorber o poderse adaptar a distintos fenómenos que puedan ser subsecuentes para compensar anemia, se pueden ver disminuidos. Entonces, son esos aspectos que deben de ustedes tomar a consideración para decir, ah, bueno, es una persona que llega a mi consultorio como una mujer de 30 años, por ejemplo, sabemos que se encuentra en su edad reproductiva, intencionadamente tengo que buscarle anemia, ¿no? Mujer embarazada, igualmente tengo que vigilar que no tenga anemia, un adulto, ¿no? En la gráfica de arriba les muestro una gráfica que muestra el índice de nuestro país, donde vean que la mayor proporción de casos de anemia en prevalencia pues se llevan las mujeres adultas, ¿no? Aproximadamente una de cada 7 mujeres adultas de nuestro país va a llegar a presentar anemia. Vean ustedes que la proporción entre hombres pues es más pequeña, la prevalencia, a comparación de las mujeres, ¿no? Entonces, por eso es muy importante esos factores. Y bueno, para ver la clasificación de las anemias se han tomado 3 parámetros importantes, como puede ser la clasificación morfológica, el mecanismo por el cual se presenta la anemia y también la utilización de un parámetro celular inmaduro que refleja los eritrocitos que vienen a ser los reticulocitos. La morfología es muy importante porque gracias a ello podemos nosotros ver cuáles son las alteraciones histológicas que sufren los eritrocitos. Por ejemplo, pueden ser normocíticas, normocrómicas, donde vamos a ver que el tamaño está bien, eso quiere decir normocítico, y la pigmentación o la coloración del eritrocito bajo el microscopio también está bien, eso quiere decir normocrómico, ¿no? Y ustedes dirán, bueno, entonces, si todo está normal, ¿por qué causa anemia? Ah, pues porque evidentemente está bien
la coloración y el tamaño, pero lo que no está bien es la cantidad. Entonces, si yo les digo eso, podemos nosotros pensar en cuestiones como las hemorragias, que tú dices, ah, bueno, está disminuyendo la cantidad de eritrocitos, ah, pues no está viendo, vamos a tener anemia. Hemorragias por cualquier situación, como por ejemplo el propio parto, los sangrados menstruales, un traumatismo que puedan generar estas hemorragias. Cuestiones inmunológicas, por ejemplo, como las anemias hemolíticas, ya sean en la vida adulta o inclusive en el periodo del recién nacido, ¿no? Que por eso hay una enfermedad que se llama anemia hemolítica del recién nacido, o inclusive alteraciones propias de la médula ósea que generan problemas con la cantidad de eritrocitos, ¿no? Ahora, tenemos las microcíticas hipocrómicas, donde vemos que el tamaño está disminuido y la pigmentación está baja, se ven pálidos. Entonces tú dices, ok, ¿qué le puede dar color a un eritrocito? Ah, pues el hierro. ¿Y qué le puede dar al tamaño? Ah, pues igualmente el hierro. Entonces, si el hierro forma parte de la hemoglobina, vamos a ver que las anemias ferropénicas son causas de anemias microcíticas hipocrómicas. El saturnismo, las intoxicaciones, por ejemplo, también pueden ser motivo de esto. Enfermedades genéticas o de alteraciones más bien de la hemoglobina pueden ser la talasemia. Ahora, macrocítica normocrómica. El tamaño está aumentado, pero la pigmentación está bien. Todas aquellas situaciones, entonces nosotros tenemos que pensar en cuáles son las condiciones que aumentarían el tamaño de un eritrocito. Ah, pues aquellas que tengan que ver con la síntesis de su material genético y por lo tanto con el crecimiento de la célula, como por ejemplo las anemias megaloblásticas, las mielodisplasias o las anemias aplásicas. Todas estas tres clasificaciones normocítica, normocrómica, microcítica, hipocrómica, macrocítica, normocrómica son patrones que se observan en las biometrías hemáticas y que es muy importante porque, como ustedes pueden ver, nos indican causas importantes o que nos orientan hacia una etiología en especial. De ahí que les decía que si bien sí puedo yo dar mi diagnóstico clínico que la persona cursa con un síndrome anémico, no puedo decir realmente que tenga anemia hasta que yo no vea sus concentraciones de hemoglobina, ¿verdad? Porque es la proteína encargada de transportar el oxígeno. Entonces, eso es lo que yo tengo que visualizar. Puedo clasificarlas por el mecanismo biológico, ya sean por problemas en la pérdida de estos glóbulos rojos o por eritropoyesis anómala, que recuerden ustedes que la eritropoyesis es el fenómeno o el proceso biológico por el cual se producen células sanguíneas. Ahora, verán ustedes estas causas que les menciono aquí. Voy a mencionarles otras causas también, pero ustedes dense cuenta que se interponen mucho. Por ejemplo, aquellas donde vemos eritropoyesis anómalas pueden ser problemas de la médula ósea y las pérdidas de glóbulos rojos pues pueden ser las hemorragias. Entonces, están intrincadas, pero es una forma esquemática de poderlas dividir. Otra clasificación es por el conteo de reticulocitos, que si ustedes checan su programa de estudios, les dicen que son regenerativas cuando no es posible poder nosotros volver a producir estos componentes sanguíneos, y regenerativas cuando sí. Aquí yo les paso el tip que cuando piensen en anemias regenerativas o regenerativas, piensen ustedes en aquellas anemias en las que tienen los elementos con que trabajar, en las regenerativas es el caso, y en donde no tienen los elementos con los cuales trabajar, como lo son las regenerativas. Entonces, si tú te pones a pensar cuáles son aquellas donde no tienen elementos para trabajar, en este caso las A regenerativas, estás diciendo que no tiene entonces los factores necesarios para la eritropoyesis, llámese hierro, vitamina B12 o inclusive que hay algo que ocupa el lugar donde se debería de producir adecuadamente los glóbulos rojos, que por ejemplo la médula ósea no esté funcionando bien o que se desplacen las células germinales de su lugar de origen, ¿no? Que lo saquen de su casa
como puede ser la médula ósea, la casa, los eritrocitos, los hospederos, que pues sean desplazados, ¿no? Y en el caso de las regenerativas tienen que pensar que sí tienen con qué trabajar, vitamina B12, hierro, folatos, etcétera, pero que hay algo que está aumentando la demanda de estos glóbulos rojos y por los cuales se están perdiendo. Y por lo tanto, la médula ósea tiene que estar trabajando y trabajando para producir más. Llámense los casos de hemorragia, alguna infección, alguna intoxicación. Entonces, estas situaciones y que lo piensen de esta manera es muy importante porque en la práctica clínica nos ayuda a visualizar cuáles son los posibles diagnósticos o entidades que puede estar cursando mi paciente. Aquí les pongo entonces causas y clasificaciones de anemia. Las causas de anemia, ustedes pueden encontrar una infinidad de causas. Por eso es muy importante siempre esa exploración física completa y siempre esa anamnesis, porque ustedes se darán cuenta, ya que entren a sus ciclos clínicos, que muchas personas empiezan a decir que tienen anemia, les diagnostican anemia, pero los dejan ahí, con el diagnóstico de anemia y nunca se ponen a visualizar con total certeza por qué esa persona está teniendo anemia crónica. Ustedes entonces ven, por ejemplo, si incrementan la pérdida de glóbulos rojos o se destruyen, podemos ver situaciones agudas, crónicas, adquiridas o hereditarias, ya sea por pérdidas de sangre agudas en un parto, por ejemplo, es común que se presenten anemia, por el sangrado excesivo después del alumbramiento, crónicas, por ejemplo, como la menstruación abundante, ¿no? Que también vamos a ver, por ejemplo, pérdidas intestinales, ya sea por parásitos, ¿no? O como, por ejemplo, la esquistosomiasis, pérdidas urinarias, también igualmente por parásitos, situaciones que aumenten excesivamente la hemólisis, ya sean adquiridas, como por ejemplo infecciones o situaciones inmunes. Lo que ustedes ven subrayado o más bien resaltado en negro son las causas más comunes, ¿no? Pero tenemos que ver todas en esencia. Aquí en las infecciones yo les quiero decir que uno de los datos, o más bien una de las infecciones que causa anemias de forma más aguda es la malaria. Entonces, en zonas endémicas tienen que ustedes visualizar la malaria. Cuestiones hereditarias como desórdenes de la hemoglobina, anemia de células falciformes y talasemias, acuérdense de estas dos, y por supuesto algunas enzimopatías que tienen que ver justamente con la síntesis de esta proteína, la hemoglobina. Algunas deficiencias de eritropoyesis, que es como ya les venía mencionando, microcíticas, normocrómicas, normocíticas, macrocíticas, que dentro de las más comunes van a ver las deficiencias carenciales por hierro, vitamina B12, folatos, ¿no? Situaciones de inflamación crónica, ¿no? Importante, que en general van a ser las que lleguen a sus consultorios, ¿no? Lo más común que se visualiza como un médico general. Ahora, ya una vez viendo cuáles son justamente las clasificaciones y las causas, fíjense ustedes que la anemia, a pesar de ser algo tan sencillo de diagnosticar, entre comillas, muchas personas van a poder no presentarles síntomas y aún así van a poder tener anemia. De ahí que recalque la importancia de solicitar una biometría hemática. Pero ¿por qué entonces uno dirá, bueno, ¿por qué solicitaría un estudio? Pues porque puede tener otras manifestaciones clínicas que no necesariamente tengan que ver con palidez, cansancio, pero sí pueden presentar taquicardia o mareos, por ejemplo, ¿no? Entonces, al estar asintomáticos, van a depender de distintos factores que también es importante de valorar, sabiendo entonces que el corazón, el sistema cardiovascular, va a tener que aumentar el volumen sistólico, o sea, la cantidad de sangre que inyecta en cada sístole, en cada ciclo cardíaco, para poder solventar esta falta de oxígeno dada la deficiencia de hemoglobina y la instauración de la anemia, por lo tanto, y esto nos traduce que las personas tengan entonces taquicardia o palpitaciones. De ahí que si ustedes les preguntan por qué una persona con anemia tiene taquicardia y palpitaciones, pues justamente porque el cuerpo sensa que no está teniendo la suficiente aporte de oxígeno y tiene que aumentar la demanda de sangre con el fin de tratar de decirle al cuerpo, oye, pues dale más sangre, aunque no tengas con qué darle oxígeno, pero lo poquito que tengas, dáselo. También algo muy importante que ustedes deben de recordar, que hay una curva de patrón de la asociación de la hemoglobina y el oxígeno,
Y cuando hay fenómenos de hipoxemia prolongados, que es el caso de la anemia, podemos ver el aumento de algunos factores bioquímicos, como por ejemplo el 2,3-difosfato, que va a ser justamente una componente molecular que se aumenta, que explica por qué las personas pueden no tener anemia, o más bien síntomas de anemia, a pesar de que tengan la anemia. También algo que depende del por qué las personas tienen o no justamente sintomatología de la anemia es eh, la instauración o la rapidez con la que el cuadro se instaure. Ah, aquí les quería corregir, es 2,3-bifosfoglicérido, perdón, les dije difosfato. También algo muy importante es la intensidad de la anemia, ya sea con qué mecanismo celular se esté presentando la pérdida de esta hemoglobina, ya sea por una hemorragia, que es algo sumamente intenso, pérdidas graduales, como por ejemplo en la menstruación, o inclusive también qué infección está asociada, como la malaria, por ejemplo, que les decía. Y también la edad, porque ya les decía que uno de los factores que hay que nosotros prevenir sean personas que no sean menores de 5 años, vaya, los niños, y personas mayores a 60 años, ¿no? Entonces, estas son las características que pueden asociarse a que una persona no tenga síntomas y que comiencen a instaurar el proceso fisiopatológico de la anemia. Pero, ahora, no vamos a ver cada una de las causas fisiopatológicas de los distintos tipos de anemia, porque como les digo, son muchas, pero sí, vamos a ver dos muy importantes y les quiero mencionar que a pesar de que no veamos estas situaciones, porque además estas son las más comunes, las que les voy a mencionar, también es muy importante que no se olviden que los procesos ajenos pueden causar anemia, ¿no? Entonces, es muy importante tomar a consideraciones. Las causas más comunes por las cuales las personas llegan a presentar anemia es porque tienen deficiencias nutricionales. En especial, como verán más adelante, las deficiencias por hierro son la causa más común de anemias y que muchas de las anemias o de los procesos fisiológicos que conducen a anemia tienen que ver justamente con el metabolismo del hierro. ¿Por qué esto se ocurre? Porque tal vez las personas no tengan una adecuada ingesta de hierro. Por ejemplo, aquellas personas vegetarianas estrictas pueden tener problemas con esta situación porque muchos de los alimentos vegetales no contienen las demandas suficientes de hierro. Ujú. El aumento, por ejemplo, de la pérdida de los nutrientes, por ejemplo, una hemorragia, alguna infección por parásitos o pérdidas menstruales abundantes pueden disminuir las concentraciones de hierro en el cuerpo y por lo tanto generar anemia gracias a la deficiencia de hierro. Otras pueden ser las alteraciones en la absorción, como por ejemplo a nivel gástrico, que no hay el factor intrínseco y por lo tanto no se puede absorber ni el hierro ni la vitamina B12, que se ingesten algunos componentes como el fitato o inclusive la infección por Helicobacter pylori. Esta es muy importante que se acuerden. Infección por Helicobacter pylori te puede causar justamente una anemia ferropénica que no explique otra causa, como lo puede ser la ingesta de inadecuada o pérdidas que tampoco se expliquen. También otra causa puede ser la alteración del metabolismo de los nutrientes, ¿no? Si ustedes ven, aquí mencionaba en un principio falta de factor intrínseco para absorber vitamina B12 y también deficiencia de vitamina A o riboflavina, porque estas dos vitaminas son importantes para el metabolismo del hierro y por lo tanto, si no están, no se pueden movilizar las reservas de hierro. Ujú. Entonces, estas cuatro son digamos, las posibilidades que pueden decir, ¿por qué la persona podría tener una anemia ferropénica? Entonces, explicando un poco más la fisiopatología de esta, veremos nosotros que cuando ustedes consumen hierro en la dieta, pueden ustedes, lo recomendado de consumir hierro es de 10 a 20 miligramos por día, pero la verdad es que no todo ese hierro que ustedes ingieran va a ingresar a la circulación sistémica. Tan solo el 1 al 2% de toda la dieta que ustedes consumieron, bueno, del componente de hierro, más bien va a ingresar a la circulación de 1 a 2 miligramos por día. O sea, imagínense esta cantidad, es muy pequeñita, ¿no?
Una vez que ingresa al cuerpo, va a haber una proteína muy importante que es la transferrina, la cual, al unirse al hierro, le permite transportarla a toda la circulación y llevarla a zonas donde se requiere. Principalmente, la médula ósea es el principal lugar donde la transferrina llega porque es aquí donde tenemos que mandarle bastante hierro para que se puedan producir los componentes eritropoyéticos y, por supuesto, dar eritrocitos. También se lleva a otros órganos dependientes de hierro. Cabe mencionar estos como puede ser el músculo, el cerebro, ¿no? Los eritrocitos mismos, por ejemplo. También hay otras zonas de depósito, como lo puede ser el vaso, donde se recupera una cierta cantidad. Y bueno, lo que no se ocupó en esos órganos se puede depositar en el hierro de depósito que está almacenado en la ferritina. Acuérdense que esta es una proteína de depósito o bien en depósitos de pigmentación como lo puede ser la hemosiderina, ¿no? Que son esas dos proteínas que nos pueden ayudar a guardar el hierro. Ahora, lo que nosotros no ocupamos ni tampoco guardamos se va a perder a través de la pérdida cutánea, digestiva o la pérdida menstrual en cada ciclo menstrual, ¿no? Que aproximadamente se pierde la misma cantidad que se ingresó. De ahí que sea muy importante constantemente tener una dieta que esté suplida de hierro, que nos permita siempre suplir las demandas y las pérdidas. El cuerpo siempre tiende a tener a homeostasis y en el específico, en el caso del hierro, tiene la capacidad de reponer inmediatamente lo que perdió con lo que consumió. Ahora, ven ustedes aquí que el hierro principalmente se va a distribuir en las proteínas y en específico la hemoglobina. La hemoglobina es la proteína que más se lleva el hierro, pero hay otras proteínas como la mioglobina, las enzimas como los citocromos, que también van a ocupar de este hierro, ¿no? Y lo demás, como ya les mencionaba, se almacena. Ahora, ya una vez dicho esto, tomen a consideración la transferrina y la ferritina, porque estas dos proteínas son muy importantes para entender justamente cómo es que se produce la falta o la anemia por la falta de hierro. Vean este esquema. Cuando ustedes consumen algún alimento, principalmente el hierro lo podemos encontrar en las proteínas de origen animal, ¿no? Y esas proteínas de origen animal vienen siendo el hierro hemo, así se le llama, porque justamente van a tener esta composición de que todas las hemoglobinas tienen. Hay otro tipo de hierro que no viene en forma de hemoglobina, que viene suelto, ¿no? Por así decirlo, que viene justamente en esta situación de los vegetales. Pero, ¿qué es lo importante aquí? Más allá del proceso molecular y que ustedes vean la composición de la hemoglobina, lo que quiero que se queden es con qué es lo que sucede. Fíjense ustedes que cuando ustedes comen hierro, la forma en la que ustedes deben de absorber el hierro es en su forma ferrosa, o sea, es una Fe2 más. Así se abrevia químicamente la forma de hierro ferroso. Cuando nosotros consumimos el hierro, tenemos que lograr eso. Les repito, que se vuelva ferroso, porque la forma ferrosa es la única manera en la que se puede absorber el hierro. De ahí que si ustedes han escuchado, el tratamiento para la anemia por deficiencia del hierro es el sulfato ferroso, porque justamente, vuelvo a repetir, la forma ferrosa es la única que se puede absorber. Voy a hablarles primero de que cuando nosotros consumimos un hierro que no es hemo, o sea, algún hierro que no viene en una proteína, ese hierro viene en una forma férrica. Entonces, hay enzimas o proteínas como el citocromo B que se encuentran en la luz del intestino a nivel del duodeno que tienen que convertir, en este caso, el hierro que es férrico a un hierro ferroso. Y a través de esta presentación de hierro ferroso, se los vuelvo a escribir aquí porque es muy importante que ustedes entiendan que es ferroso. Vamos a ver
que hay una proteína que es un transportador de dimetales o de iones dimetálicos que permite la entrada de este hierro en su forma ferrosa hacia el enterocito. Entonces, una vez que ingresa, tiene dos vías el hierro. Ya se hace que se vaya a la circulación sistémica o que se almacene en los tejidos en forma de ferritina. Pero ahora, si tenemos el hierro hemo, o sea, que viene de proteínas, ¿no? Vamos a ver que entra directamente al enterocito sin necesidad de estar justamente en esta conversión e igualmente va a tomar dos caminos, que se vaya a la circulación sistémica o bien que se quede en las mucosas en forma de ferritina. Ahora, cuando decide irse hacia la circulación sistémica, vean ustedes que vamos a ver una proteína muy importante que es la ferroportina. Esa ferroportina permite pasar el hierro que sigue en su forma ferrosa y le permite a través de otra enzima, que es la efaestina, convertirse nuevamente a la parte férrica para poderse transportar a la sangre. Entonces, como ustedes pueden ver, la parte ferrosa es la que yo puedo absorber y la parte férrica es la que yo puedo transportar a través de la enzima transferrina. Ese transporte, como ya les dije, llegará principalmente hacia la médula eritroide y nuevamente tendrá que convertirse a este fenómeno o bien puede irse al hígado donde puede almacenarse. Ujú. Ahora bien, si el hierro, una vez que entró al eritrocito, pues ingresa justamente, nuevamente, vamos a ver que si se almacena, pues se puede quedar en los tejidos, ¿no? O bien se puede perder cuando la descamación de células del epitelio, de la piel, pues se va porque justamente el hierro se va a almacenar dentro de las mucosas y justamente es este hierro el cual se pierde. Ahora, también es muy importante saber una proteína muy importante que es la epsidina. La epsidina, digamos que es un sensor que cuando el cuerpo sensa cantidades suficientes de hierro, el hígado libera esta proteína, que es la epsidina, que le permite inhibir el transporte del hierro por parte de los enterocitos a la circulación sistémica y por lo tanto regular los niveles de hierro. Ahora, esta situación es lo que pasa normal. En grosso modo, es el metabolismo del hierro. Pero cuando estamos entonces hablando de un proceso patológico, vamos a ver que la alteración, ya sea a nivel de la ferroportina, a nivel de la epsidina o inclusive a nivel de la absorción del hierro, pues va a ser lo que genere el problema de la anemia, ¿no? Veamos de la absorción. Si yo no tengo justamente un adecuado intestino, ya sea que no tenga una permeabilidad correcta, que esté dañado, etcétera, pues vamos a ver que la absorción no se va a poder presentar y lo que les mencionaba del cambio de hierro férrico a hierro ferroso, pues no se va a poder presentar. Igualmente, si yo tengo niveles altos de hierro por acumulación, ya sea porque tengo suficiente hierro de más o inclusive se está acumulando demasiado, vamos a ver que censar que tengo demasiado, pues va a inhibir la liberación de esta gracias a la epsidina. Pero también procesos inflamatorios, como por ejemplo, y que liberen citocinas como la interleucina 6, también puede generar problemas con la producción de ciertas proteínas reguladoras como la epsidina que al fin y al cabo lleven a disminuir justamente la liberación de este hierro. Por lo tanto, ni se va a poder transportar a través de la transferrina a través del cuerpo, ni vamos a poder tener precursores mieloides y los eritrocitos ni se van a formar y también vamos a ver que ni siquiera vamos a poder tener reservas en alguna otra parte del cuerpo, ¿verdad? Ahora, si entendimos este proceso,
Vamos a ver entonces qué es lo que pasa con el eritrocito. Si no tengo las suficientes estrategias para poder llevarle el hierro a los eritrocitos, vamos a ver en primera instancia, como lo pueden ver en este frotis sanguíneo de sangre periférica, que los eritrocitos se vuelven pálidos, porque ustedes piénsenlo de esta manera. No hay hierro, no hay con qué pintarlos, no hay coloración de los eritrocitos. Y si no tenemos coloración de los eritrocitos, y como ya les decía yo que el hierro también es un factor que ayuda a la eritropoyesis, y como no llega a la médula ósea, pues no se va a llegar a los eritrocitos que están en maduración y que lo necesitan. Por lo tanto, a comparación de los eritrocitos normales, esos eritrocitos se vuelven pequeños. De ahí que digamos que en una anemia ferropénica son pequeños, microcíticos y pálidos, hipocrómicos, porque no tienen la cantidad suficiente de hemoglobina y no fueron sintetizados de la mejor manera. ¿Mm? Les dejo esta descripción para que puedan ustedes leer justamente la fotomicrografía, pero lo que es importante que ustedes entiendan justamente por qué se presenta este fenómeno, ¿no? Explicando la deficiencia del hierro. Ahora bien, vamos a ver otra anemia por deficiencia de nutrientes, que puede ser otra de las más comunes, que son las anemias megaloblásticas. Como su nombre lo indica, una anemia megaloblástica es aquella donde, pues, hay algo muy grande, mega grande, ¿no? Blasto porque pues justamente puede ser una célula inmadura, pero vamos a traducir que en este caso el problema es una síntesis de ADN. Hay un deterioro de esa síntesis de ADN, por lo tanto, vamos a ver que hay cambios morfológicos, principalmente que están muy grandes, ¿no? Dentro de los precursores eritroides y también dentro de los propios eritrocitos, o sea, ya las células sanguíneas maduras. La anemia megaloblástica que ustedes pueden asociar principalmente es la deficiencia de vitamina B2, que igual, algo similar a lo que pasa con el hierro, puede haber un problema en su absorción o inclusive un problema para poderla transportar. Como nosotros podemos ver, igualmente la vitamina B12 viene en la dieta y que podemos tener, por ejemplo, deficiencias para su consumo que pueden causar este tipo de anemia, ¿no? O también en el transporte. En el caso de la vitamina B12 es un poquito más complejo, pero voy a resumirles que cuando nosotros tenemos una ingesta de la vitamina B12, nosotros comemos la vitamina B12, pasa a través del tracto gastrointestinal y se van a liberar una serie de proteínas a nivel de la saliva, ¿no? Que una vez que la vitamina B12 llegue, me faltó mencionarles que la vitamina B12 siempre viene como en un complejo que se llama cobalamina, así lo pueden ustedes encontrar, que usualmente está unido a las proteínas de los animales, de ahí que la fuente de ingesta de esta vitamina sea a través de proteína animal, que una vez que nosotros comemos la proteína animal, vamos a pasarla a través de todo el tracto gastrointestinal y una vez que llegue al tracto gastrointestinal, aquí se va a censar que ha llegado, por así decirlo, y va a comenzar una liberación gástrica, principalmente de pepsina, que lo que hace la pepsina es proteolizar o poder ayudar a separar la cobalamina de esa proteína y que a través de células parietales se pueden unir otro tipo de componentes para que la cobalamina pueda viajar a través de todo el cuerpo. Como ustedes pueden observar, la situación en esta imagen es muy bonita porque nos dice qué factor está dañado a cierto nivel y que nosotros decimos, bueno, la falta de ingesta de la cobalamina pues puede ser que haga esta anemia porque no tenemos el factor importante o inclusive la falta de producción de componentes para su degradación también es un factor importante como puede ser la cloridia, ¿no? O falta de un pedazo de estómago como las gastrectomías. Ahora, no me voy a meter en toda la situación, lo que sí quiero que ustedes sepan es que a cada nivel, en el caso de la vitamina B12, pues tiene que ver con esa situación de absorción, donde por ejemplo a nivel del duodeno o a nivel del yeyuno, pues no hay una adecuada producción o hay ciertos tipos de impedimentos como parásitos que pueden impedir que esto se absorba. Entonces, en pocas palabras, esta imagen la pueden consultar a más adelante, es justamente eso.
Lo que provoca las anemias por deficiencias de vitamina B12, pues es igual un problema de absorción, ¿no? Que es casi similar a lo que veíamos en la anemia por hierro. Y por lo tanto, como les decía en un principio, si tenemos esta anemia, vamos a ver que entonces vamos a presentar eritrocitos grandes, porque no llega este factor indispensable para la eritropoyesis y por lo tanto vamos a ver eritrocitos sumamente grandes. Pero estos no van a estar pálidos, porque aquí el problema, como ustedes podrían ver, no fue tanto con el hierro y la hemoglobina, sino que es con la situación de los precursores que los hacen ver grandes y de un tinte pues más rojo, ¿no? Porque como tal, el problema es a nivel de la médula. Entonces, esos serían como algunos ejemplos de fisiopatología, porque vemos que hay muchas causas que pueden ocasionar. Pero lo que sí quiero que sepan en pocas palabras es esto. Microcítico hipercrómico quiere decir que eritrocitos pequeños no tienen una adecuada pigmentación y se traducen en parámetros de laboratorio de la siguiente manera. Un volumen globular medio hace alusión que la cantidad de eritrocitos o el tamaño de estos está disminuido. Y este es el parámetro que nosotros tenemos que considerar. Vamos a ver que tiene una pigmentación más pequeña, lo hace ver más pálido y por lo tanto tomamos la cantidad de pigmentación en promedio que existe gracias a la hemoglobina corpuscular media. Si lo vemos normal, vamos a ver que no hay ningún problema en la producción de eritrocitos, está todo bien, solamente lo que pasa es que la demanda de estos está aumentada. Aquí podemos nosotros ver los parámetros. Y la macrocítica normocrómica, como las megaloblásticas, ¿no? Van a ser aquellas donde vemos eritrocitos grandes, porque justamente hay un problema en la síntesis de ADN, y vamos a ver que no hay problemas en la hemoglobina, sino que van a teñirse de una forma mayor porque justamente el problema no es a ese nivel, sino solamente con la síntesis del ADN para la producción de eritrocitos. Por último, les quiero mencionar que también los reticulocitos, vamos a ver que son células inmaduras. Entonces, ¿por qué es importante mencionarlos? Porque algunas veces yo requiero precisar si la médula tiene la capacidad de regenerar o no regenerar este proceso. Entonces, se pide un conteo de reticulocitos, que es lo que nos refleja esa tasa de producción de glóbulos rojos que hay a lo largo de todo el tiempo, ¿no? Entonces recuerden que los reticulocitos son estas células inmaduras precursoras de ya un eritrocito formal que todavía va a contener orgánulos intracelulares ya en muy poca cantidad, pero que libera ese núcleo y por lo tanto va a tener el eritrocito como todos lo conocemos, como una célula anucleada y sin órganos, organelos celulares específicamente. Entonces es muy importante porque en algunas anemias, como yo les mencionaba, si vemos el recuento normal, que en el rango de adultos siempre se los van a reportar como un porcentaje, que puede ser para 0,5 a 2% de lo normal, vamos a ver que si está bajo o normal, nos habla de una producción disminuida o ineficaz de los eritrocitos. Si está alto, nos habla de una pérdida excesiva de los eritrocitos que nos puede traducir procesos de hemólisis o de hemorragias. En el caso de está bajo normal, vamos a tomar entonces a consideración la cantidad de eritrocitos que hay en promedio a través del volumen corpuscular medio y podemos tener distintos tipos de escenarios que ya hemos venido mencionando, ¿no? Bajos, como en microcíticas, como la deficiencia de hierro, normales, como en las anemias aplásticas, o en cuestiones de hemorragias, o en anemias que tienen una inflamación crónica, o altas, como pueden ser las macrocíticas, dadas deficiencias de folatos, de vitamina B12, ciertos problemas a nivel de infiltración de la médula ósea, o también enfermedades hepáticas que pueden dar justamente esta situación de anemias macrocíticas. Entonces, nada más se los pongo de una forma muy somera, porque para también entender cómo se solicitan hay que ver todo el patrón de biometría hemática. Pero, pues, con esto sería todo. No sé si tengan alguna duda. Todo bien, gracias. Muy bien. Nada más para mencionarles al último que esto es muy importante. Las anemias, como ven, es un tema bastante alto, pero si entendieron nada más con cómo es el proceso de absorción,
en general eso es lo más común y es lo que se explica en general. Ya para ver el tratamiento y diagnóstico, pues hay que apreciar entonces qué lo puede causar. Y ahora sí. Vale, chicos, entonces si no tienen una duda, pues prácticamente el doctor Emiliano les explicó todo lo importante, les explicó lo que tienen que entender y saber de anemia, ¿vale? Entonces, si no hay dudas, nos vemos entre semana para las siguientes clases y gracias, Emi. De nada.